funciones, calcule delta de z, que es el diferencial total, el incremento total, perdón, y de z, que es la diferencial total. Bueno, entonces en el apartado B nos dan z, es la función xy por e a la xy, donde tienen, esperen un segundito, bien, donde tienen que x es igual a 2, y es igual a menos 4, delta de x es igual a 0,04 y delta de y es igual a 0,01. Bueno, calcular el incremento total, el delta de z, es igual a f de x0, esto viene a ser el x0, el y0, más delta de x, coma, y0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Eso es el incremento. Es el incremento total. Ponemos el incremento en todas las variables. Bueno, esto nos va a quedar delta de z, cuando igual no quiere escribir, y ya seguimos. Va a ser igual a f de, vamos, no está, nada. Delta de z va a ser igual a f de 2 más 0,04 menos 4 más 0,01. Estoy reemplazando, chicos, menos f de 2 menos 4. Entonces eso reemplazamos nosotros en la función. Acá les va a quedar f de 2,04 menos 3,99 menos f de 2 menos 4. Entonces, reemplazando en la función, esto es nuestro x y es nuestro y. Entonces, esto nos va a quedar 2,04, que es x, por y, que es menos 3,99, por e elevado a la 2,04 por menos 3,99. Menos, es el menos que tenemos acá, el x vale 2, el y vale menos 4, por e elevado a la 2 por menos 4. Yo ya estaba por poner menos 8. Bueno, calculadora a mano. ¿Tienen calculadora? Sí, profe, la calculo. Bueno, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da el incremento? El incremento total. Les va a dar valores bastante próximos, porque los deltas, los errores, digamos, son valores pequeños. Entonces, cuando son pequeños esos valores, y el profe les explicó en la teoría, el incremento total va a ser muy próximo al valor de la diferencial total. De acuerdo a mi cálculo, esto me ha dado 3,0894 por 10 elevado a la menos 4. Ustedes chequen que efectivamente les da ese valor el incremento total. ¿Estamos? Eso es lo que me ha dado el incremento total. Necesito que trabajen, que tengan calculadora a mano para estos ejercicios. Vamos a calcular la diferencial total, que es el dz. Para calcular la diferencial total, esto es igual a la derivada de f respecto de x, lo particularizan en el punto p sub 0 por dx, más la derivada de f con respecto a y, lo particularizan en el punto p sub 0 por di. En general, cuando los errores son pequeños, esto es lo mismo que el de x, y esto es lo mismo que el de y. ¿Estamos? Y así lo consideramos. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que calcular es f de x, o sea, z de x sería. La f de x, si nosotros calculamos, es esta nuestra función. Calculamos la derivada, tenemos un producto. Entonces al derivar nos queda la derivada de x, que es 1 por y por e a la xy, más el xy sin derivar por la derivada del exponencial e a la xy por la derivada del exponente, que es y, entonces me queda y cuadrado.
¿Me siguen hasta ahí? Luego particularizan esa derivada en el punto 2 menos 4. Y de acuerdo a los cálculos, esto les da menos 4 por e a la menos 8 más 2 por menos 4 al cuadrado por e a la menos 8. Y esto tienen 16, 18, menos 4, 14. ¿Así es? No, 32, 28. 28, perdón chicos, esto es 28 por e a la menos 8. ¿Es así o no? Tienen 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, 32. 32 menos 4 es 28. 28 por e a la menos 8. Ese es el valor. La derivada de f respecto de y, esto les va a dar la x como una constante, la derivada de y es 1, e a la xy, más la x, que es constante, por la y sin derivar, por la derivada de la exponencial, que es ella misma, por x. Entonces me queda x cuadrado por y. Al particularizar esa derivada de y en el punto 2 menos 4, esto les da 2 por e a la menos 8 más 2 al cuadrado por menos 4 por e a la menos 8. Y esto me da como resultado menos 14. Menos 14 por e a la menos 8. Entonces, bueno, reemplazamos en la diferencial total. La diferencial total de z, esto va a ser igual a 28 por e a la menos 8 por el de x. Y el de x en este caso era 0,04 más la derivada de f respecto de y particularizado en el punto nos da menos 14 por e a la menos 8 por el error que era 0,01. No me acuerdo si era negativo o positivo. No, era positivo, está bien. Bueno, y entonces con la calculadora resolvemos eso, y eso de acuerdo a mi calculadora me ha dado 3,2. 3,28 Sí. por 10 a la menos 4. Exactamente, por 10 a la menos 4. Son valores, si ustedes se fijan, muy próximos, ¿ven? O sea, está. Si yo esto lo tuviese que escribir, lo escribiría 0,0003. ¿Ven? El valor son próximos, valores muy próximos. Esta se llama diferencial total. ¿Alguna duda? Entonces ahí hemos calculado el incremento y la diferencial. Profe, ¿Sí? Te escucho, Diego. yo quiero saber cómo se dibuja el diferencial de f que usted pone respecto al diferencial de x, más, o derivada de f respecto a x. Sí. ¿Cómo se dibuja? No voy a hacer ninguna interpretación acá. No voy a hacer ningún ¿Está dibujo, al lado Diego. de la f o de la y o de la x? Sí, El sí. simbolito es ¿Cuál? Decime. donde está ¿Está? dz, Sí. la fórmula. Quiero saber cómo se dibuja el símbolo. Ese, Así. claro. ¿Así? ¿Esa D? Que parece como un 6 pero dado vuelta. Sí, es una D. Una D. Sí. Ajá. Sí. Ah, Pero es gracias. notación nada más. Es lo mismo, si yo pongo eso, Diego, pongo esto, es lo mismo que ponga f de x. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Es notación nada más, chicos. No se preocupen por eso. Vamos al ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos piden que, dice, pruebe que esta función es diferenciable en 0, 0. Cuando nos piden que demostremos, que probemos, no nos queda otra que usar la definición. Entonces, probar de que la función es diferenciable, es decir, esto quiere decir que al incremento total, el delta de z0, lo vamos a poder escribir de la siguiente manera. F de x en 0, 0 multiplicado por delta de x más f de y en 0, 0 por delta de y
más epsilon 1 delta de x más epsilon 2 delta de y. Esa es la definición de una función diferenciable. Si yo quiero probar que la función es diferenciable, el incremento total lo puedo escribir de esta manera, donde esos epsilon 1 y epsilon 2 tenemos que ver que son funciones de delta de x y delta de y que tienden a 0 cuando el delta de x, delta de y tienden a 0, 0. En general, en la práctica no le vamos a en el parcial no le vamos a pedir que demuestren que es diferenciable, porque bueno, no vamos a usar directamente los teoremas, otras cosas, otras herramientas. Bueno, veamos, ¿qué nos queda el incremento? Yo tengo que ver que lo puedo expresar de esta manera. Bueno, si yo calculo el incremento total, el delta de Z0, esto no se olviden que era f de x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0, donde el x0 y 0 en este caso valen 0, ¿sí? Porque es en el punto 0, 0. Entonces, ese incremento total, el delta de z0 me va a quedar f de 0 más delta de x, 0 más delta de y, menos f de 0, 0. Por esto entonces me va a quedar igual a f de delta de x, de delta de y, menos f de 0, 0. Y esto reemplazando en la función por cómo está definida, esto nos queda delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado, menos el f de 0, 0, que es 0. Entonces, el incremento total, el delta de z0 es delta de x al cuadrado más delta de y al cuadrado. Entonces, tengo la forma de cómo sería el incremento, ¿sí? Bueno, calculemos cuánto valen estas derivadas. O sea que acá me falta calcular cuánto vale esto y esto para que reemplace. Ya tengo esta parte, ¿sí? Tengo lo que es el incremento. Si ustedes calculan f de x, la f de x es 2x. Si calculan f de y, es 2y. Si lo particularizan a esa derivada en el 0, 0, esto nos da 0. Y si particularizan la derivada de f respecto de y en 0, 0, también nos da 0. Entonces, el incremento total, el delta de z0, nos va a quedar igual a... Pero acá yo voy a copiar, miren. ¿Quién es delta de z0? El delta de z0 es delta de x al cuadrado No pase más nada, del... profe, Rafa. No era ¿Qué bueno. pasa, Lucas? Delta de y al cuadrado. Igual a 0, que es lo que me ha dado la derivada, por delta de x, más 0, por delta de y, más epsilon 1 por delta de x, más epsilon 2 por delta de y. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. acá esto es reemplazado, tiene mi incremento, ¿no? Esto es delta de z0, acá es reemplazado, esto es f de x en 0, 0, y esto es f de y en 0, 0, ¿sí? Es reemplazado en la expresión. Bueno, entonces a esto lo podemos escribir como, miren, lo podemos escribir como delta de x al cuadrado es lo mismo que tener delta de x por delta de x, más delta de y por delta de y. Y esto es igual a epsilon 1 por delta de x más epsilon 2 por delta de y. Entonces, si comparamos, ¿sí? Y se tiene que cumplir esta igualdad, entonces vemos que el epsilon 1, ¿a qué va a ser igual? A delta de x. Entonces, epsilon 1 es igual a delta de x. ¿Y epsilon 2 a qué va a ser igual? A A delta delta de de y, claro, entonces y epsilon 2 va a ser igual a delta de y. Si ustedes toman el límite, entonces, ¿esos a cuánto van a tender? Si toman el límite de delta de x, delta de y tendiendo a 0, 0, de epsilon 1, es lo mismo que tomar el límite
de delta de x, delta de y tendiendo a 0, 0, de delta de x. Y esto me da 0. O sea que efectivamente estos tienden a 0. Lo mismo hacemos para el epsilon 2. Porque el epsilon 1 y el epsilon 2, cuando uno los determina, tienen que ser funciones que dependen de delta de x y delta de y. ¿Sí? Bueno, entonces acá delta de x, delta de y, tendiendo a 0, 0. Y esto me queda delta de y. Y esto efectivamente es 0. Entonces, se cumple con la definición. Es decir que al incremento total, al delta de z0, sí lo hemos podido escribir como f de x en 0, 0 por delta de x más f de y en 0, 0 por delta de y más epsilon 1, donde hemos determinado quién es epsilon 1, y un epsilon 2 por delta de y. A ese incremento lo hemos podido escribir de esta manera, ¿sí? Donde hemos determinado quién es epsilon 1 y quién es epsilon 2. Entonces, como al incremento total lo podemos escribir de esa manera, decimos que la función es diferenciable, porque cumple con la definición. ¿Sí? En realidad, ahí podría haber aplicado, ahí dice pruebe, pero yo podría haber aplicado un teorema para ver que la función es diferenciable, veo que existan las derivadas parciales y que sean continuas. Si las derivadas parciales existen y son continuas en el punto, entonces la función es diferenciable, que es una condición suficiente. Y como se trata, si ustedes se fijan, la función es x cuadrado más y cuadrado, es una función polinómica. Las funciones polinómicas son diferenciables. Diferenciable es más amplio que hablar de derivabilidad, ¿no? Uno le pide, cuando habla de diferenciable, le pide más condiciones a la función. ¿Bien? ¿Se entiende? En la práctica, en el parcial, chicos, no le vamos a pedir que demuestren esto. No va a ser así. Ya les voy a decir qué tipo de ejercicio nos gusta. ¿Podemos seguir avanzando? Sí, profe. Vamos al ejercicio, este es el ejercicio 4, vamos al ejercicio 7. Dice, sea la función, y tienen una función en rama, les dice, halle las derivadas parciales. El profe les ha dicho, les dijo las propiedades de una función que es diferenciable. Si la función es diferenciable, la función es continua. Si la función es diferenciable, existen las derivadas parciales. Y si la función es diferenciable, existen todas las derivadas direccionales. Eso les dijo el profesor en la teoría. Bueno, vamos al apartado A. Hay que calcular la derivada de f respecto de x en el punto 0, 0, y hay que calcular la derivada de f respecto de y en el 0, 0. Por la forma de la función, voy a tener que aplicar la definición. Entonces, vamos a calcular esta derivada. Aplico la definición. Límite de delta de x tendiendo a 0. ¿Por qué tengo que aplicar la definición? Porque en 0, 0 la función tiene problemas. Entonces va a ser 0 más delta de x, 0, menos f de 0, 0 es la definición de derivadas parciales sobre delta de x. Esto me queda límite de delta de x tendiendo a 0, de f de delta de x 0 menos f de 0, 0, sobre delta de x. ¿Cuánto me da si ustedes reemplazan en la función? ¿Cuánto les da si ustedes reemplazan? ¿Cuánto les da esto? Si el x vale delta de x y el y vale 0. ¿Cuánto les da si reemplazan en la función? ¿En qué rama van a reemplazar? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, profe, Ajá, ¿y cuánto les da? 0. 0. ¿Por qué? Porque al valer 0 el i, anula el numerador. Entonces 0 por delta de x al cuadrado sobre 0 a la cuarta más delta de i al cuadrado, más 0 al cuadrado, perdón. Entonces, pero anula el numerador. Entonces me queda 0.
¿Y f de 0, 0? ¿En qué rama la calculan? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. ¿Y cuánto les da? 0. 0. 0. Muy bien. Entonces, este límite, yo quería cambiar a negro. Este límite nos da el límite de delta de x tendiendo a 0, de 0 sobre delta de x. Y esto es 0. No es una indeterminación, y ya lo vimos, ¿no? El delta de x tiende a 0, que no es lo mismo. El numerador vale 0. Entonces nosotros decimos, existe la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 y vale 0. Lo mismo, de manera análoga, se calcula, y lo voy a dejar para ustedes, van a probar de que existe la derivada de f respecto de y en el 0, 0 y también les da 0. Esto, por supuesto, por definición, ¿no? Por definición de derivadas parciales, ¿no? Vamos al apartado B. O sea que ustedes fíjense que estamos viendo que existe la derivada parcial de f de x, de f respecto de x respecto de y en el origen de coordenadas y valen 0. Las dos derivadas parciales existen. Apartado B. Aplique la definición y pruebe que, apartado A, pruebe que, dice, la derivada direccional de f en 0, 0 según una dirección u es igual a a cuadrado sobre b con b distinto de 0, siendo u igual al vector AB, vector unitario. Entonces, apartado B, tenemos que probar que la derivada direccional de f en el 0, 0 según la dirección de u es igual a cuadrado sobre b, siendo b distinto de 0 y u un vector unitario que es AB. Ya nos dice que es un vector unitario, ¿sí? Bueno, entonces, por la definición de la derivada direccional, esto es el límite de ρ tendiendo a 0 de f de 0 más a por ρ, coma 0 más b por ρ, menos f de 0, 0 sobre ρ. Es definición de derivada direccional. Los cosenos directores valen a y b. O sea, coseno de alfa vale a, seno de alfa vale b. ¿Estamos? Estamos aplicando la definición. O sea que esto nos da límite de ρ tendiendo a 0 de f de a ρ, coma b ρ, menos f de 0, 0 sobre ρ. Bueno, el f de 0, 0, por cómo estaba definida la función, es igual a 0. ¿La tienen a mano a la función, chicos? Si no, muevo un poquito, quiero que la copien, porque yo sí la tengo a mano y yo ya voy a reemplazar. Quiero que la tengan a mano. ¿La copiaron? Sí, profe. Bueno, ¿por qué? Porque quiero que me vayan dictando. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar el límite? Este límite me va a quedar igual al límite de ρ tendiendo a 0 de, en el denominador va ρ. ¿Qué me queda en el numerador? A ver, ¿me dictan? Me queda una fracción, pero ¿qué me queda? Esto es x y esto es y. Quedaría AF A coma... rho, perdón. al cuadrado, ¿no sería? Sí, por B rho al cuadrado Entonces sobre... sería a al cuadrado, ρ al cuadrado. Porque ¿qué no es x cuadrado por y? Sí, Entonces sería por b por ρ. Así sería, ¿no? sí, Bien, y en el denominador, ¿qué me queda? ¿Era x a la cuarta más y al cuadrado? sí, A la cuarta, ρ a la cuarta. Más b al cuadrado, ρ al cuadrado. Simplemente reemplazado x por a ρ y por b ρ. ¿Estamos?
Bueno, si ustedes trabajan este límite, obviamente que le da 0 sobre 0, pero hay que trabajarlo algebraicamente. Miren, esto les da límite de ρ tendiendo a 0. En el numerador les queda a cuadrado b por ρ al cubo sobre. Y acá sacan factor común ρ cuadrado. Entonces, al sacar factor común ρ cuadrado, les queda a la cuarta por ρ cuadrado más b cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Sobre ρ. Entonces, esta es la línea de la fracción. Entonces, simplifican ese ρ al cubo con este ρ cuadrado. Y simplifican este ρ, lo simplifican con este ρ. Entonces, les queda así la expresión. Límite de ρ tendiendo a 0 de a cuadrado b sobre a la cuarta ρ cuadrado más b cuadrado. ¿Cuánto les da ese límite? A cuadrado sobre B. A cuadrado b sobre b cuadrado, ¿no es cierto? Simplifico, y entonces da a cuadrado sobre b, que es lo que queríamos demostrar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe la derivada direccional para cualquier vector unitario. En el 0, 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el b vale 0? Porque acá nosotros habíamos dicho de que el b tenía que ser distinto de 0. O sea, esto se cumple, cualquiera sea el vector unitario. Bueno, ¿qué pasa si el b vale 0? ¿Qué dice el enunciado? Muevo un poquito la pantalla. Dice, si el apartado b, dentro de ese b, este es el a, digamos, y tiene otro apartado. Dice, la derivada direccional de f en 0, 0, según una dirección u, es 0 si el b vale 0, donde el vector unitario es 1, 0. Bueno, ¿qué puede concluir? Bueno, y después pregunta en el apartado C si la función es diferencial. Bueno, vamos al apartado B del B, digamos. Entonces nos dicen que demostremos que la derivada direccional de f en 0, 0, según la dirección de un vector unitario, es igual a 0 si el b es 0, donde ese vector unitario está formado por el 1, 0. ¿Estamos? Entonces aplicamos la definición de la derivada direccional. ¿Por qué? Porque en 0, 0 la función cambia de forma, entonces hay que aplicar la definición. Límite de ρ tendiendo a 0. Acá nos va a quedar f de 0 más 1, que es el coseno director, por ρ, coma 0 más 0 por ρ, menos f de 0, 0. ¿Sí? Sobre ρ. Entonces esto nos queda el límite de ρ tendiendo a 0 de f de ρ 0 menos f de 0, 0 sobre ρ. Por la forma que tiene la función, si alguno de ellos dos ya vale 0, esto, si ustedes reemplazan en la función, esto les da 0. Y esto también les da 0. O sea que acá les queda el límite de ρ tendiendo a 0, de 0 sobre ρ, y eso vale 0. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, demostramos que existe la derivada direccional en el 0, 0 de esa función, según la dirección de ese vector unitario, y vale 0. ¿Sí? Hemos demostrado, sí se cumple. ¿Qué podemos concluir entonces? ¿Qué vamos a concluir acá? Que para todo u vector unitario, o sea que tiene módulo 1, existe la derivada direccional de f en el 0, 0 según esa dirección de ese vector unitario u. Entonces, para todo vector unitario existe la derivada direccional en el 0, 0. ¿Sí? ¿Alguna duda?
¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos al apartado C. En el apartado C, a ustedes les preguntan si la función es diferenciable en 0, 0. Les dice, f, ¿es diferenciable en 0, 0? Bueno, hay un teorema que dice que si f es diferenciable, entonces la función es continua en 0, la función es continua. ¿Sí? Si la función es diferenciable, la función es continua. ¿Qué pasa si la función no es continua? ¿Va a ser diferenciable? No, profe. Bueno, entonces eso es lo que yo voy a ver. Voy a probar de que la función no es continua. Y si no es continua, no es diferenciable. Tienen que saber bien, manejar bien acá los conceptos de la teoría, ¿sí? Para poder hacer este práctico. Entonces, el teorema les dice a ustedes, si f es diferenciable, entonces f es continua. Bueno, en este caso va a ser en el 0, 0, ¿no? Bueno, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ver que no es continua, entonces no va a ser diferenciable. ¿Estamos? Bueno, ¿y por qué digo que no es continua? O sea, la primera condición sí se cumple. Existe f de 0, 0 y vale 0. Pero la segunda condición yo les digo de que no existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de f de xy. La función era x cuadrado y sobre x a la cuarta más y cuadrado. Y acá 0. Esto el xy, distinto de 0, 0, xy igual a 0, 0. Bueno, yo voy a considerar una trayectoria conveniente. Voy a considerar la trayectoria igual a A por x cuadrado. Entonces, si ustedes reemplazan en la función f de xy, esto les va a quedar f de x a x cuadrado. Y esto entonces trabajando les va a quedar x cuadrado a x cuadrado sobre x a la cuarta más a cuadrado x a la cuarta. ¿Sí? Reemplazando en la función. Entonces, si ustedes toman el límite, de xy tendiendo a 0, 0, de la función f de xy, es lo mismo que el límite de x tendiendo a 0. ¿Y acá qué nos ha quedado? A x a la cuarta sobre x a la cuarta más a x a la cuarta. Saco factor común x a la cuarta. Si sacan factor común x a la cuarta, en el denominador les queda x a la cuarta, 1 más a cuadrado acá, perdón. Entonces, simplifico. Entonces, esto me ha quedado en función de a. Y a es un número real. Si el límite existe, es finito y único. Acá yo pruebo que el límite va a depender del valor de a. Entonces, como no se cumple la segunda condición, la función f no es continua. Y si no es continua, no es diferenciable. ¿Se Profe, entiende? Sí. también podríamos concluir que el límite no existe porque los sucesivos dan 0, ¿verdad? No, pero si los dos sucesivos dan 0, sí. Los dos sucesivos te dan 0. Pero no puedes concluir nada ahí. ¿Se entiende lo que o sea, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, pero era otra cosa lo que preguntaba. Pero igual ya me ha sacado la duda. Ya me sacó Claro, la duda. vos podés calcular los sucesivos, pero los dos sucesivos te van a dar 0. Entonces yo no puedo decir que el límite no existe, porque los dos sucesivos me dan iguales. Si los sucesivos me hubiesen dado diferente, entonces concluyo que el límite no existe. Yo por eso he considerado la trayectoria.
¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en base a la trayectoria me doy cuenta de que los límites toman diferentes valores. El límite no es único. Entonces, como no es continuo en 0, 0, entonces f no es diferenciable en 0, 0. Estoy usando el contrarrecíproco del teorema. No es diferenciable en 0, 0. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pueden concluir, dice, con respecto a en este ejercicio? Ustedes fíjense, en este ejercicio nosotros hemos visto que existen las derivadas parciales en el 0, 0, tanto para f de la del respecto de x, respecto de y. Existen todas las derivadas direccionales, pero sin embargo, la función no es diferenciable. No es suficiente eso. ¿Estamos? Para que la función sea diferenciable, esas derivadas parciales tienen que ser continuas en 0, 0. Y no son continuas. Por eso es el problema. Por eso es que no es diferenciable. O sea, si la función es diferenciable, la función es continua, existen las derivadas parciales, existen las derivadas direccionales. Puede ocurrir que existan las derivadas direccionales, existen las derivadas parciales, pero sin embargo la función no es diferenciable. Y eso es lo que me muestra este ejercicio. No son condiciones suficientes. ¿Me entienden? Bueno, díganme en algo, no sé, porque tanto silencio no sé qué es. Sí se entiende, profe. Bueno, vamos al ejercicio 8. Es cortito el 8. Dice, determine la diferencial total. Cuando uno escribe la diferencial total, vamos a escribir la expresión analítica acá, de la diferencial total. Bien, bien, Lara, sí se entiende. Sí, ustedes cualquier cosa me dicen. Lo que pasa es que yo estoy acá, estoy hablando todo desde el punto de vista de la teoría. Eso es lo que me dicen. Bueno, vamos al ejercicio, al apartado D. Calcular la diferencial total, en este caso de W, que es igual a X por E a la 2I más E a la menos I. Bueno, la diferencial total de W va a ser igual a la derivada de W respecto de X por dx más la derivada de W respecto de I por dI, porque W es una función que depende de las variables X e Y. Entonces, esta es la expresión analítica de la diferencial total. O sea que simplemente calculo las derivadas. ¿Cuánto vale la derivada de W respecto de X? Vale E a la 2i, si no me equivoco. Así sería, ¿no? Sí, Bueno, ¿y cuánto vale la derivada de W respecto de I? ¿Se animan a dictarme? X por E a la 2i Ujú, por 2 perfecto. más, Ujú. quedaría E a la menos i por menos 1. Entonces, por eso es que me queda el signo menos. ¿Sí? Perfecto. Por DI. Y ahí tienen la expresión analítica de la diferencial total. Por supuesto que a nosotros cuando nos dan el punto y nos dan los errores, reemplazamos, particularizamos y esa diferencial nos va a dar lo que sería un error, lo que se llama el error máximo o absoluto, y bien también podemos calcular lo que es el error relativo. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Vamos al ejercicio 9. Este, quiero que lo aprendan bien, porque son de los ejercicios que nos gusta para el parcial. Apartado G. Dice, use la diferencial total para hallar un valor aproximado de. Obviamente que en el apartado G, ¿ustedes qué pueden hacer? Con calculadora, y es lo que hace en realidad la calculadora, la computadora, usa diferenciales. Bueno, esto ustedes después me van a hacer con la calculadora y me van a decir cuánto es el valor que les da. ¿Sí? Esto van a hacer con la calculadora y me van a responder. Bueno, lo primero que tenemos que determinar es la función
y los dos puntos, un punto P sub 0 y un punto P sub 1. Por la forma de la expresión, yo digo que esto es igual a tener x al cuadrado más e elevado a la i más la raíz cuadrada de z. ¿Es así o no? ¿Le ven esa forma? Sí. Bueno, entonces esta es una u, es una función que depende de x y z. Esta le vamos a llamar una u. ¿Estamos? Bueno, vamos a determinar el punto P sub 0. El punto P sub 0 va a tener coordenadas 1, 1, 16. Y el punto P sub 1, esto cuando yo hablo del punto P sub 0, esto es x0, y0, z0. Cuando hablo del punto P sub 1, acá yo voy a escribir la coordenada de x0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, z0 más delta de z. ¿Sí? Bueno, que es justamente los valores que tienen ahí. 1,04, 0,9 y 15,2. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el delta de x, chicos? ¿Cuánto vale el delta de y? ¿Y cuánto vale el delta de z? Delta de x 0,04 Bien. Delta de y, menos 0,9. 0,1. menos 0,1, ¿sí? ¿Y delta de z? Acá, hasta acá al final, ¿no? Menos 0,8. Eso, menos 0,8. Perfecto. Bien. Entonces, para estos ejercicios, como los valores, estos errores, estos incrementos, son valores pequeños, entonces nosotros consideramos que la diferencial, el incremento total, es igual a la diferencial total. ¿Por qué? Porque los errores son pequeños, los incrementos son pequeños. Bien, ¿cómo calculaba el incremento total? Es f de x0 y x0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, z0 más delta de z, menos f de x0, y0, z0. Ese es el incremento total, igual a la diferencial total. ¿Y la diferencial total quién es? Es la derivada de f respecto de x, particularizada en el punto P0 por dx, más la derivada de f respecto de y, particularizada en el P0 por di, más la derivada de f respecto de z, particularizada en el P0 por dz. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esto que tenemos acá, es f de P sub 1, ¿no es así? ¿Sí o no? Y esto que tenemos acá es f de P sub 0. F de P sub 1 y esto es f de P sub 0. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, el f de P sub 1 es justamente esto, lo que tienen acá. ¿Bien? Bueno, entonces, f de P sub 1, esto, lo escribo acá, es 1,04 elevado al cuadrado, más e elevado a la 0,9, más raíz de 15,2. Eso es igual a ese f de P sub 0, que está restando, va a pasar sumando, más la derivada de f respecto de x en el punto P0 por dx, más la derivada de f respecto de y en el P0 por di,
más la derivada de f respecto de z en P0 por dz. Bueno, entonces ahora tengo que calcular cada uno de esos elementos, de esos términos. Bueno, f de P0, vamos calculando. No, lo voy a hacer abajo. F de P sub 0. O sea, f de P sub 0 es igual a f de 1, 1, 16. Por cómo está definida la función, es 1 al cuadrado más e a la 1 más raíz de 16. Raíz de 16 es 4 más 1 es 5, entonces me queda 5 más e. Eso voy a reemplazar acá. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? 2x. 2x. Y lo particularizan en el punto. Cuando lo particularizan, les queda 2 por 1, les queda 2. Vamos a derivar respecto de y. La derivada de f respecto de y es e a la y. Lo particularizan en el punto. Y esto les queda e a la 1, o sea que les queda e. La derivada de f respecto de z, que es raíz de z, es 1 sobre 2 raíz de z, ¿no? Bien. Y eso particularizado, vamos a borrar. Y eso, esto es 2z. Lo particularizan en el punto. Y esto les queda 1 sobre 2, raíz de 16. Y esto les queda raíz de 16, 4, 8. No está. Bueno, entonces ahora, chicos, simplemente es reemplazar. Y estos valores que tenemos acá, no es otra cosa como son valores pequeños. Esto es de x, esto es de y esto es de z. Entonces ahora reemplazamos ya. Tenemos todo para calcular. Entonces, el 1,04 al cuadrado más e elevado a la 0,9 más raíz de 15,2 es igual a, el valor de la función en el punto es 5 más e, es esto, más la derivada de f respecto de x me ha dado 2, por dx, y el dx es 0,04, más la derivada de f respecto de y es e, por su error que es menos 0,1, más la derivada de f respecto de z particularizada en el punto es 1/8, por su error que es menos 0,8. Bueno, con la calculadora me dicen cuánto les da el valor. ¿Cuánto le da? 7,43 puede ser. Bueno, ahí ya lo escribo. Esto me dan, sí. No. Según mi calculadora me ha dado 7,4264. ¿Puede ser? Sí, profe. Parecido, profe, por una centésima. Bueno, ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Con la calculadora, eso es usando diferencial total. Esto es el resultado de usando la diferencial total, ¿no? Ese es el resultado que hemos obtenido. Ahora ustedes van a hacer, usando la calculadora, y ahí sí me da ese valor que me decías, Luciana. Pero Sí, le va a dar, profe. por supuesto que le va a dar un valor muy próximo, ¿no? Usando la calculadora me ha dado 7,4399. ¿Puede ser? Sí. Sí, profe, así me da. Bien. Bueno, ¿ven? Eso es lo que hace la computadora. Usa diferenciales, chicos. Está lindo esto, ¿no? Profe, yo no entendí de dónde sale P0. ¿De dónde sale P0? Sí, el 1, 1, 16. Por la forma de la función. Por la forma, mira. Yo digo, bueno, este es 1,04. El entero más próximo es 1. El 0,9, el entero que me conviene, digamos, es 1.
El 15,2, el entero que me conviene, ¿por qué? Porque esto está bajo el signo de una raíz. Si bien yo tengo el entero más próximo 15, pero el 16 me da una raíz exacta. Entonces lo considero al 16. De ahí es de donde sale el P0. ¿Estamos? Bien, gracias. Es por la forma. Ustedes fíjense, miren, qué sé yo. Miren, para el apartado B, por ejemplo, para el apartado B, ¿cómo sería la función? A ver si se animan a decirme. No voy a poner cuántas variables, quiero que me dicten primero. ¿Cómo sería la función? X al cuadrado sobre Me gusta. la raíz cúbica de y por, bueno, otra vez la raíz La raíz de cuarta. z al cubo. Perfecto, me gusta. Sí, es raíz cuarta, ¿no? Sí. Bueno, entonces esta es una f de x y z. Es una función de 3 variables. ¿Cuál es el punto P0? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Perfecto. ¿Cuál es el punto P1? El valor que 1,03. 1,03. Perfecto, los valores que tienen ahí. 0,98 y Bien. 1,05. Y 1,05, porque ahí están con los incrementos. Así es. De ahí sacan el delta de x, que en este caso va a ser 0,03. Sacan el delta de y, que va a ser negativo, menos 0,02 sería, ¿no? Y el delta de z, que va a ser 0,05. ¿Ven? Para que practiquen. ¿Cómo ¿Tienen sacaba la los función? delta, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Cómo sacaba los delta? ¿Hacía la diferencia entre P sub 0 y Porque, P sub 1? claro, porque acá cuando vos lo escribís, esto es x0 más delta de x. Entonces vos haces 1,03 menos 1. Entonces te queda 0,03. Gracias. Estos ya están con los incrementos. Cuando lo ponen al punto P sub 1, ya está el incremento incluido ahí. ¿Estamos? Bueno, estos Profe, y ejercicios... una pregunta por intriga nomás. En el Sí. C que tengo con grados y funciones trigonométricas, tomo en el lugar el ángulo más próximo que me daría con los radianes, o sea, seno de 30 y tangente 45. Sí, y el error va a ser 1, solamente un grado, y menos 1, y después te va a ser 40, va a ser 1 positivo. En uno es negativo y el otro es positivo. Y eso ahí te conviene trabajar, cuando trabajen con los errores, con los incrementos, pasarlo a radianes. Cuando pasen a los delta, no tomen un grado. O sea, porque ustedes cuando calculen el seno de 30, sí, 30 grados, sí les da un valor numérico, un valor real. Pero cuando tomen los incrementos, no me pongan un grado, sino que a eso páselo a radianes, porque en radianes les da el número real. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces a los errores pónganlo en radianes, cuando tienen, para el caso ahí de los ángulos. ¿Estamos? Bien, sigamos. Este ejercicio quiero que lo hagan todos. ¿Por qué? Porque les va a tocar uno así en el parcial. Es muy probable. Vamos al Profe, ejercicio pero 2. con identidades trigonométricas también, ¿verdad? O solamente así ¿Cómo? como los de ahora. Que nos pueden tomar también con identidades trigonométricas así para que lo acerquemos a algún valor. No, así calcula el valor próximo de, y vos tenés que determinar cuál es la función, cuál es el punto P0, cuál es el punto P1. ¿Estamos? Es Ay, para que ustedes usen la diferencial total, es la idea. ¿Estamos? No te va a hacer falta ahí una identidad. Vamos al ejercicio 12. Dice en el ejercicio 12, dice, calcule, las dimensiones internas de una caja de metal sin tapa son 6, 4 y 2, siendo un espesor de 0,1 centímetro. Calcule el volumen exacto del material usado y compararlo con el volumen aproximado que se calcula usando diferencial. Bueno, si ustedes calculan el volumen de una caja, va a ser X por Y por Z, ¿no es así? Supongamos que en este caso el X vale 6, el Y vale 4 y el Z vale 2. Y que cada uno de esos errores, 0,1, o sea, todos son iguales, delta de Y y delta de Z. ¿Sí? Como son valores pequeños, van a ser igual a de X, de Y y de Z.
Bueno, ese es el valor real de la caja. Es el volumen exacto, usando la fórmula. Entonces, el volumen exacto, uso la fórmula. 6 por 4 y por 2. Y eso les da igual a 48 centímetros cúbicos. Ese es el volumen exacto. Ahora, si yo uso diferenciales, voy a calcular la diferencial total, el dB. Entonces, esto va a ser la derivada de b respecto de x por dx, más la derivada de b con respecto a y por dy, más la derivada de b con respecto a z por dz. Bueno, entonces eso es lo que uso para calcular el error, digamos, lo que va a ser, para que estimemos cuál va a ser el valor aproximado. Entonces, el dB, esto va a ser igual. La derivada de b respecto de x es iz por dx, más la derivada de b respecto de y es xz por dy, y la derivada de b respecto de z es xy por dz. Lo particularizan en los valores que nos dan. Entonces, ese dB, que ese va a ser el error máximo o absoluto que podemos llegar a cometer, eso va a ser 4 por 2 por 0,1, más 6 por 2 por 0,1, más 6 por 4 por 0,1. Eso, de acuerdo a mis cálculos, me ha dado 4,4 centímetros al cubo. Entonces, el valor aproximado de este volumen va a ser igual al valor real, 48, más menos el error que podemos cometer al hacer el cálculo, que es 4,4 centímetros al cubo. ¿Alguna duda? O sea que el rango de error que tengo es de 4,4. ¿Sí? Entonces, 48 menos 4,4, 48 más 4,4. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Por ahora No, no, profe. profe. Bien. Sigamos entonces. Sigamos porque me quedan varios ejercicios. Vamos al ejercicio 16. ¿Dónde está? Acá. Lo vamos a subir. He dejado mucho espacio. Bueno, dice, la resistencia eléctrica de un circuito se halló empleando la fórmula I igual a E sobre R. I es la intensidad. Ahí nos especifican quién es I. I es la intensidad de la corriente que está medida en amperios. Y E es la fuerza electromotriz que está medida en volt. ¿Estamos? Si hay un error de 1 sobre 10 de amperios en I, entonces me están dando el de I. 1 sobre 10. Y 1 sobre 20 volt en E. Entonces me están dando el de E. 1 sobre 20. Apartado A. Calcule el valor aproximado del error de R, si las lecturas son I igual a 15 amperios y E 110 volts. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? A mí me piden el error de R. Entonces, mi función tiene que estar definida en términos de R. Entonces, de la expresión de espejo R, R va a ser igual a E sobre I. ¿Vamos? Entonces, ahí ustedes tienen la función. Esa R depende de E y depende de I. ¿Vamos? Entonces, para encontrar el error, vamos a calcular lo que es el error máximo o absoluto, que es calculando la diferencial total. Entonces, dr es igual a la derivada de R respecto de E por Por la D. derivada. Por la diferencial. Más la derivada de R respecto de I por DI. Entonces ustedes derivamos y luego, por supuesto, lo vamos a particularizar. Estos valores son como si fuesen las coordenadas del punto P0.
¿Estamos? Bueno, entonces derivamos. ¿Cuánto vale la derivada de R respecto de E? 1 sobre I al cuadrado. La derivada de R respecto de E. ¿No sería 1 sobre I? 1 sobre Ah, I. sí, porque se simplifica. Perfecto, de E. Bien. ¿Y cuánto es la derivada de R respecto de I? Ahí sí sería algo parecido a lo que me he dicho. Menos E sobre I al cuadrado. Perfecto, por DI. Bueno, entonces ahora particularizamos los valores que nos dan. Entonces, ese error va a ser igual a 1 sobre I, 1 sobre 15, por D, que en este caso vale 1 sobre 20, más menos E, que sería menos 110 sobre I al cuadrado, pero I vale 15, claro, 15 al cuadrado, por DI, que era 1 sobre 10. Y esto con la calculadora hacemos el cálculo. De acuerdo, a ver cuánto les da a ustedes, dígame. Dígame si les ha dado así. Profe, Profe, me sí, da así. queda menos 0,04. Sí, así. 5555. Bien, Sí, así. Bueno, ahí así. acotándolo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ese es el error. Y en el apartado B, ese es el error, ¿sí? De R. Y en el apartado B dice cuál es el error porcentual. Para calcular el error porcentual, esto es lo que se llama error máximo. Eso es lo que se llama el error máximo. O también lo van a encontrar como error absoluto, ¿estamos? Bueno, para calcular el error relativo, lo que hay que hacer es, al DR, a ese error, dividirlo en el valor real. ¿Sí? Y para que sea, ese es el error relativo. Y para que sea el relativo porcentual, lo multiplicamos por el 100%. Entonces, ese es el error relativo porcentual. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a los valores que nos han dado, calculamos el R. El R va a ser 110 sobre 15, ¿no? El valor del R es 110, que era el E, sobre 15. Bueno, entonces, ese error relativo de R sobre R. Y bueno, y esto me ha dado menos 41 sobre 900 dividido en 110 sobre 15, ¿no? Y eso, yo lo tengo calculado el porcentual, perdón, multiplicado por el 100%, he calculado el porcentual, corrijo ahí, multiplicado por el 100%, esto me ha dado menos 0,62%. Fíjense si les da así, el Sí, relativo profe, por... menos Bien, 0,62. sí, menos 0,62%. ¿Alguna duda? Ahí en el chat, ya tenemos que pasar el 19, les voy a escribir la clave. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para todo. La clave de hoy es M, F, PK, R, 3. Dice, la aceleración centrípeta de una partícula que se mueve por una trayectoria circular es A igual a B al cuadrado sobre R, donde B es la rapidez, R es el radio de la circunferencia. Estime, mediante, diferenciales, el error porcentual en la aceleración
si el error de B es del 2% y el de R del 1%. Bueno, el error de B, yo lo escribo así. dB sobre B por el 100% es igual al 2%. El dB de R sobre R por el 100% es igual al 1%, porque eso es lo que me dan como dato. A nosotros nos piden el error en la aceleración, o sea que nosotros tenemos que calcular el dA sobre A por el 100%. Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Esto es lo que yo tengo que averiguar. ¿Cuánto vale? Bueno, vamos a construirla esa expresión. La diferencial de A, eso se calcula como la derivada de A respecto de B por dB, más la derivada de A respecto de R, porque depende de las dos variables de B y R, por dR. Bueno, si nosotros derivamos, la derivada de A respecto de B es 2B por R, sobre R, perdón, por dB. Más la derivada de A respecto de R, eso me queda menos B cuadrado sobre R cuadrado, ¿no? Sí. Por dr. Bueno, al dA lo vamos a dividir en A, en ambos miembros de la igualdad. Entonces nos queda dA sobre A igual a 2BR dB sobre A menos B cuadrado sobre R cuadrado dr sobre A. Pero A es igual a B cuadrado sobre R. Entonces sustituyo. ¿A dónde se va tu mamá, Luciana? dA sobre A. dA sobre A es igual a 2B sobre R por dB sobre B cuadrado sobre R menos B cuadrado sobre R cuadrado dr sobre A, que es B cuadrado sobre R. Miren, simplifico este cuadrado con este. Simplifico el R con el R. El B cuadrado con el B cuadrado, el R este con este R. Entonces, la expresión me queda así. dA sobre A igual a 2 dB sobre B menos dr sobre R. Y ahora multiplico en ambos miembros de la expresión por el 100%. Y ya tengo la expresión que yo quiero. Para que reemplacemos después los datos. Entonces, dA sobre A por el 100%, para calcular el error relativo porcentual, es 2 por dB sobre B por el 100%, menos dr sobre R por el 100%. Entonces, esto, miren, esto es dato. Me dan como dato en el problema y esto también es dato del problema. Entonces, reemplazando dA sobre A por el 100% es 2 por el 2% menos el 1%. Y entonces eso me da como resultado el 3%. Ese es el error relativo porcentual de la aceleración. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? He construido la expresión. No sé si se han dado cuenta. Le he construido al dA sobre A por el 100%. Esta expresión la armo. La construyo. Primero calculando quién es la diferencial total, después divido en A y después multiplico en el 100%. Bueno, vamos al ejercicio 27 y con ese nos vamos a despedir. Me va a quedar un ejercicio adicional que se lo voy a hacer el jueves de la semana que viene en la clase de consulta. No tengo ningún problema y así también se ven obligados a conectar. No, y así de paso también me preguntan, o sea, las dudas que tengan, ¿no? Bueno, vamos al ejercicio 27. Con eso nos despedimos. Dice, la densidad relativa de un objeto está dada por la fórmula. Ahí le vamos a llamar D mayúscula para que no nos confundamos. A sobre A menos doble B.
Dice, donde A es el peso del objeto en el aire, W es el peso del objeto en el agua. Si A es igual a 20 newton y con un error posible de 0,01 newton, y el W es igual a 12 newton con un error posible de 0,02 newton. Dice, calcule el error máximo en forma aproximada en la densidad relativa a partir de estas mediciones y el error relativo. O sea que hay que calcular la diferencial total de D, que no es otra cosa para calcular el error máximo. Es la derivada de D respecto de A por el de A, más la derivada de D respecto de W por DW. Bueno, la derivada de D respecto de A, acá le voy a hacer a un costadito. La derivada de D respecto de A. Esto me queda igual a, tienen un cociente ahí. Les queda A menos W al cuadrado. La derivada de A es 1 por el A menos W sin derivar, menos el A sin derivar por la derivada del denominador que es 1. Entonces acá les queda A menos W menos A sobre A menos W al cuadrado. Entonces las A se cancelan, por lo que les queda menos W sobre A menos W al cuadrado. Entonces acá les queda menos W sobre A menos W al cuadrado por DA. Más la derivada de D respecto de W, eso les queda, para mí les Menos queda, A sí, por A menos W al cuadrado. al cuadrado. Y por la derivada de W, que es menos 1. Menos Entonces con 1. ese signo menos se queda positivo, ¿no es así? Sí, sí. Entonces queda A sobre A menos W al cuadrado. Bien. Queda positivo, porque el W es negativo. Bien, Por y DB. bueno, sí, y ahora entonces lo que van a hacer, chicos, es particularizar, ¿sí? Para que encontremos ese error máximo. Entonces, eso va a ser menos 12 sobre 20 menos 12 es 8. 8 al cuadrado. Por DA, que es 0,01. Más A, que es 20 sobre 8 al cuadrado, por DW, que es 0,02. Y eso con la calculadora. A ver, díctenme cuánto les da. Yo les voy a decir cuánto me ha dado a mí y ustedes me dicen si es esto o no. Si no es esto, lo borro. Profe, queda 4,375 por 10 a la menos 3. Sí, es lo mismo. Bien, ahí está. Entonces, ese es el error máximo. ¿Sí? Bueno, y para calcular el relativo, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular a ese error máximo, dividirlo en su valor real. Entonces yo tengo que calcular D para esos valores. O sea, tengo que reemplazar A, que en este caso es 20, 20 dividido en 8. Bueno, entonces esto me va a quedar así. El error max relativo me va a dar 4,375 por 10 a la menos 3, y a eso hay que dividirlo en 20 sobre 8. 20 sobre 8 es lo mismo que tener 5 medios. Entonces ese número lo van a dividir en 5 medios. Y eso es el error relativo. Y si quieren que sea porcentual, lo multiplican por el 100%. ¿Cuánto les da? No tengo acá la calculadora. Se ve que lo he dejado expresado nada más. Profe, queda, ya le digo, queda 1,75 por 10 a la menos 3. Bien, A por 10 a la menos 3. Bueno, ahí tienen el error relativo. Miren, les quedaba un ejercicio que se
Es el error relativo, perfecto. Este es un ejercicio que está en la parte de la teoría también, en el PDF. Este se lo voy a hacer en la clase de consulta. Es cuando uno aplica el teorema de la invarianza. Que, o sea que uno puede calcular la diferencial total independiente de las variables. ¿Sí? El profe creo que en la teoría les he hecho un ejemplo. ¿Sí? Ese les hago el jueves que viene. No tengo ningún problema. Y de ahí me consultan sobre todas las dudas que tengan. ¿Sí? Bueno, el jueves que viene, si alguno se anima, se va a conectar con doble dispositivo. ¿Se anima? Sí. ¿Se anima alguno? Sí, no hay drama. Bueno, ¿para qué?